Hola, soy Javier Hortolaza. Gracias por estar con nosotros nuevamente en el estudio de la unidad número 2, Cristo en la revelación. En la lección número 8, titulada El Cristo glorificado, tiene el enfoque colocado en la visión inicial que tuvo Juan de Jesús. La intención es destacar el significado de la apariencia de Jesús, su relación con las 7 iglesias de Asia y cómo esta visión prepara el escenario para el resto del libro de Apocalipsis. En las próximas 2 lecciones, Samuel Grillo tendrá un enfoque en el mensaje de Cristo a las iglesias. En la lección número 9, tendremos un enfoque de Jesucristo instruyendo a sus iglesias. Y en la lección número 10, Jesucristo amonesta y anima a sus iglesias. Tomemos un momento de oración pidiéndole a nuestro Señor Jesús que nos ilumine durante el proceso de la enseñanza de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Permítanos a entender tu palabra y pedimos que tú, Señor, utilice al Maestro mientras está enseñando. En el nombre de Jesús, gracias. Y ahora, comencemos la lección número 9, el mensaje de Cristo a las iglesias, con Samuel Grillo. Dios te bendiga, amado hermano. Bienvenido a nuestro estudio de hoy titulado El mensaje de Cristo a las iglesias. Antes de comenzar, me gusta siempre darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. También darle gracias a Dios por su palabra. Acostumbro pedirle al Espíritu de Dios que nos la revele, como expresa Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 10, cuando dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Y por último, también me gusta hacer un compromiso, comprometerme en obediencia a poner lo que he aprendido en práctica en mi vida. Estas 7 iglesias fueron cuidadosamente seleccionadas para representar no solo la variedad de las iglesias que existieron en el siglo I, sino también la variedad de las iglesias que existen hoy en el siglo XXI. Estas iglesias también representan condiciones que han prevalecido a lo largo de la historia de la iglesia. A medida que exploramos estas 7 cartas, veremos brevemente los diferentes periodos históricos de la iglesia cristiana y al mismo tiempo examinaremos cuidadosamente lo que el Señor dice a cada una de estas 7 iglesias históricas del libro de Apocalipsis. El número 7 juega un papel muy importante. Significa plenitud o conclusión de algo. Se entiende que no se trata de una plenitud aritmética, sino que es la plenitud divino-profética. Juan se encontraba en la isla de Patmos, donde estaba exiliado por predicar la palabra de Dios y por su testimonio acerca de Jesús. En ese lugar, Juan vio la visión más grande que los ojos humanos jamás han visto. En esta visión, él vio al Hijo del Hombre glorificado en medio de 7 candeleros de oro, con 7 estrellas en la mano derecha. Más adelante, en el verso 20, le es revelado el significado de los candeleros y las estrellas. Las 7 estrellas representan los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahora,
Hay varias interpretaciones que han surgido a través de los años sobre los ángeles de la iglesia, pero no cabe duda de que este ángel significa el que dirige la iglesia, es decir, el anciano de la iglesia. Pues de lo contrario, si el Señor tuviera en mente a los ángeles celestiales, no habría necesidad de escribirles. El mismo Cristo podría comunicarles todo sin intermediarios. Las iglesias son representadas por los candeleros de oro. Ten en cuenta que un candelero no es la luz, es el portador de la luz. Un portador de la luz sostiene a la luz para que la luz misma pueda brillar, iluminando su entorno. La luz, por supuesto, es la verdad que Dios revela al mundo en Jesucristo. Solo en la iglesia puede la humanidad encontrar la luz moral y redentora que solo puede iluminar este mundo cada vez más oscuro. Como miembros de la iglesia, usted y yo estamos llamados a defender esa luz y reflejarla en cada rincón de nuestra sociedad. De esta manera, vamos a comenzar con el punto número 1. Éfeso, regresando al primer amor. Vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. La ciudad de Éfeso era una de las ciudades más importantes de la provincia romana de Asia. Un centro de riqueza y comercio, al igual que San Francisco o Nueva York en nuestra propia era. Éfeso también era un centro de culto para la diosa pagana Artemisa, también llamada Diana. La iglesia de Éfeso fue plantada por el apóstol Pablo. Puedes leer sobre su fundación en el libro de los Hechos, capítulo 19. Algún tiempo después, Pablo pasó 2 años en Éfeso, enseñando, construyendo este cuerpo de creyentes. Más tarde, envió a Timoteo a la iglesia de Éfeso para fundamentarlos aún más firmemente en la palabra de Dios. Las 2 cartas de Pablo a Timoteo fueron escritas mientras Timoteo trabajaba en Éfeso. Entonces la iglesia en Éfeso era rica en la historia de la iglesia, habiendo disfrutado de la presencia ministerial de algunos de los miembros más prominentes de la iglesia de la fe cristiana. En esta carta, el Señor les da 3 elogios a la iglesia de Efesios. Primero, les dice que son comprometidos y trabajadores. El verso 2 dice así: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Los cristianos de Éfeso eran activos, tomaban su fe en serio y la ponían en práctica. Segundo, los cristianos de Éfeso tenían una sana doctrina. El verso 2 sigue diciendo: sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Y por último, en el verso 3, dice así: has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. El Señor elogia a los cristianos de Éfeso, porque han perseverado y soportado las persecuciones por su nombre, y no se han cansado. Ahora bien, había un problema muy serio en la iglesia de Éfeso. El verso 4 dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Tan grave es esta situación que el Señor sigue diciendo en el verso 5: mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí
y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Esto no significa que los miembros individuales de la iglesia perdieran su salvación o perdieran la gracia de Dios. Más bien significa que la iglesia perdería su capacidad de arrojar la luz de la verdad. A través del mundo encontrará congregaciones que continúan reuniéndose, siguen predicando sermones, siguen cantando himnos, siguen haciendo buenas obras y sin embargo no hay impacto, ni hay fuego, ni luz. El candelero ha sido retirado de esa iglesia. Esa iglesia se ha vuelto irrelevante. Así también su mensaje. Lamentablemente su luz ya no alumbra. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice, has abandonado tu primer amor? ¿Cuál es nuestro primer amor? Es el amor que sentimos por Jesús cuando lo conocimos. Esa maravillosa sensación cuando descubrimos que Él nos ama y que somos libres de nuestros pecados. En esta carta, nuestro Señor da 3 pasos específicos y prácticos para la recuperación. Y es recordar, arrepentirse y regresar. Recuerda, Él dice, mira hasta dónde has caído. Jesús nos dice que miremos hasta dónde hemos caído porque así podemos ver desde dónde hemos caído. Luego dice, arrepiéntete, cambia de opinión y cambia tu vida. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Cambia de opinión sobre lo que ha ocupado el lugar de Jesús en tu vida. Y luego pon a Jesús nuevamente en el centro de todo lo que eres y haces. Y por último, regresar. Dice, haz las cosas que hiciste al principio. Tenemos que volver a nuestras Biblias, absorber sus verdades, orar a Dios continuamente, confiar en Él para todos los asuntos de nuestra vida, grandes o pequeños, alabar a Dios desde lo profundo de nuestro corazón en una acción de gratitud por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Cuando hagamos estas cosas, entonces verdaderamente estamos volviendo a nuestro primer amor. Finalmente, en el verso 6, vemos que la iglesia de Éfeso tenía algo más a su favor. Dice, pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Creo que el Señor menciona deliberadamente el aborrecimiento de los efesios de las prácticas de los nicolaítas, porque este es el punto de partida para la recuperación de la iglesia de Éfeso. Los nicolaítas creían que podías ser cristianos mientras tu vida sexual revelaba las prácticas desenfrenadas del mundo. Ese periodo ha llegado a caracterizar a muchas iglesias en nuestra época. En lugar de una relación amorosa e inspirada con Jesús, vemos que abundan los espíritus críticos y la ambición religiosa y la polémica. Si tomamos los pasos para recordar, arrepentirnos y volver a nuestro primer amor, si vencemos y perseveramos en el amor original y maravilloso que experimentamos por primera vez cuando nos entregamos a Jesús, Dios nos dará el derecho de comer del árbol de la vida. Esto lo encontramos en el verso 7. Dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida
que nos fue quitado por el pecado en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, ahora se nos ofrece nuevamente en el libro de Apocalipsis. En el libro final de la Biblia, la palabra de Dios cierra el círculo. El árbol de la vida es un símbolo de nuestro Señor Jesús. Él nos alimenta y nos sostiene, y sacamos nuestra fuerza de Él. Eso es lo que nos dice en estos versículos. Aliméntate del árbol de la vida, escucha sus palabras y obedécelas, y pronto descubrirás que tu vida espiritual florecerá. Vamos a seguir con el punto 2. Esmirna, y el tema es permaneciendo fiel. La lectura de esta sección es Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Esmirna fue una próspera ciudad portuaria más de 3,000 años antes del nacimiento de Cristo, y todavía es una ciudad próspera en la actualidad. Durante el tiempo en que se escribió Apocalipsis, era un centro de comercio, riqueza y esplendor arquitectónico, ubicada a unas 40 millas al norte de Éfeso. Hoy es la tercera ciudad más grande de Turquía y un importante centro de comercio internacional. El nombre Esmirna significa mirra. Mirra es una especie o perfume fragante que se obtiene cuando la corteza del árbol es perforada o aplastada. Es un nombre apropiado para la iglesia de Esmirna del primer siglo, que emitió una fragancia de Cristo en toda la región porque era una iglesia que a menudo fue perforada y a menudo aplastada y muy afligida. La ciudad de Esmirna era un centro de adoración idólatra. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se erigió un templo para el emperador y se esperaba que todos los ciudadanos de Esmirna, incluyendo los cristianos, adoraran al emperador romano. Si eras cristiano en Esmirna, se te llamaba una vez al año para que aparecieras en el templo y dijeras: César es el Señor, o Jesús es el Señor. Aquellos que se negaron a confesar a César como su Señor eran encarcelados o asesinados a espada. Así que ser cristiano en Esmirna era existir en un periodo de ambigüedad entre dos extremos completamente opuestos: la comunión de la familia de la iglesia cristiana y una sociedad cruel y hostil. El mensaje para esta iglesia es un mensaje que abarca los extremos. Así lo expresa Jesús en el verso 8 del capítulo 2, que dice: este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Jesús es el Señor de los extremos. Debe haber sido un gran estímulo para los creyentes de Esmirna, quienes soportaban una enorme persecución y presión, para recibir esta afirmación del Señor, que Él es eterno y que está vivo. En el verso 9 Jesús dice: yo sé de tu sufrimiento. El griego original de la palabra sufrimiento en este versículo transmite una sensación de una prensa aplastante. De esta palabra obtenemos una imagen de una iglesia apretada en una prensa y siendo exprimida lenta y cruelmente. Entonces, Jesús les dice en el verso 9: sé de tu pobreza, sin embargo, eres rico. Esta es probablemente una referencia a la privación económica que enfrentaron los cristianos en Esmirna como parte del patrón general de persecución. Sin embargo, a pesar de esta imagen de pobreza y persecución, el Señor les dice: ustedes son ricos.
Y es que la verdadera riqueza, dice el Señor, son aquellas riquezas que se encuentran por dentro, en nuestro corazón. Cuando nuestras vidas están llenas de buenas relaciones con otros cristianos y con Dios mismo, entonces tenemos riquezas. Esa fue la experiencia de la iglesia de Esmirna. Jesús continúa diciendo, conozco la blasfemia de los que se oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Había una campaña de desprestigio contra los cristianos de Esmirna. Estaban diciendo mentiras sobre ellos. Su reputación estaba siendo arruinada. Por ejemplo, debido a que los cristianos celebraban la comunión y hablaron de participar del cuerpo y la sangre de Cristo, fueron acusados de ser caníbales y de comerse unos a los otros. ¿Te puedes imaginar el horror y el odio que estos comentarios atribuyeron al nombre de cristiano y el impacto que tenía en aquellos que escuchaban estas cosas? Debido a que se negaron a adorar a los dioses que estaban consagrados en los templos paganos, fueron llamados ateos e infieles. Ellos fueron despreciados por un mundo entregado a la idolatría. Esta calumnia fue la causa de gran parte del sufrimiento y la persecución que enfrentaron los primeros cristianos. Esto vino, como Jesús nos dice en esta carta, de los falsos judíos. Estos judíos odiaban y perseguían a las personas cuyo único delito era amar a Jesucristo y amarse unos a otros. Jesús podía entender por lo que estaba pasando la iglesia en Esmirna, porque le habían hecho lo mismo a él. Lo golpearon con varas, se burlaron de él y presionaron una corona de espinas sobre su frente. Luego lo traspasaron y lo colgaron en una cruz para morir. Si hay alguien que entiende lo que significa ser calumniado, atacado y maltratado sin causa, es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús quería que la iglesia en Esmirna fuera alentada y fortalecida, porque la presión y la persecución se iba a poner más intensa. El Señor tiene 3 palabras de aliento para aquellos que soportarían esta forma severa de persecución. 3 declaraciones para fortalecer y darle valor a los corazones de los creyentes en Esmirna. El verso 10 dice así: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Algunos podrían decir que Dios buscaba aprender cuán comprometidos estaban mediante la prueba. Pero esto difícilmente puede ser el caso, ya que Dios ya conocía sus corazones. Él sabe lo que podemos soportar incluso antes de que estemos sujetos a la prueba. El hecho es que no es Dios quien aprende, sino nosotros quienes aprendemos de las pruebas que pasamos. Segundo, dice que la persecución durará solo un tiempo limitado. El verso 10 sigue diciendo: sufrirán por 10 días. ¿Qué quiere decir exactamente el Señor cuando dice 10 días? La historia nos dice que hubieron 10 periodos separados de persecución en el Imperio Romano. Hubieron 10 edictos de condena contra la iglesia cristiana emitidos por los emperadores romanos. Comenzando con Domiciano en el año 96 después de Cristo y Diocleciano, el último emperador antes de Constantino. Y por último, dice: pero si permaneces fiel, incluso hasta cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. La ciudad estaba frente a la costa del mar Egeo y flanqueada por una colina conocida como Pagos.
La parte superior de esta colina estaba marcada por un círculo de templos paganos, dando la apariencia de una corona apoyada en la cima de la colina. Debido a esta colina coronada de la ciudad de Esmirna, se conoce también como la corona de Asia. Esta característica hacía que los habitantes estuvieran muy orgullosos de ser ciudadanos de Esmirna. Pero en esta carta Jesús dice que les dará a los cristianos de Esmirna una corona aún mejor, la corona de la vida. Estas palabras de consuelo nos recuerdan la declaración de Pablo en Romanos de que los sufrimientos de este momento presente no pueden compararse con la gloria venidera. Lo que quiere decir Pablo es que las pruebas poseen un valor eterno en nuestras vidas y para nuestras vidas. Jesús termina diciendo en el verso 10, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Como mencionamos anteriormente, cada una de las 7 iglesias de Revelación representan un periodo de historia de la iglesia. De acuerdo con este punto de vista profético, la iglesia de Esmirna representa un periodo llamado la Edad de los Mártires, que duró desde el año 160 después de Cristo hasta el ascenso del primer emperador cristiano, Constantino el Grande, en el año 324 después de Cristo. Uno de los primeros en morir durante esta era lo fue Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna. Policarpo conocía bien las palabras de esta carta. Él murió quemado en la hoguera por no ceder al pedido del procónsul romano en renunciar a Cristo como su Salvador. El mensaje de Policarpo que Policarpo recibió de esta carta le dio a él la valentía y la esperanza de que si perseverara hasta el fin, él sería levantado con Cristo para la vida eterna. Para entender el término segunda muerte, solo necesitamos mirar al final del libro de Apocalipsis, en los capítulos 20 y 21, donde la frase segunda muerte aparece 3 veces. Ahí se nos muestra en términos gráficos y vividos lo que se entiende por la segunda muerte. Es el terrible lago de fuego, el símbolo del juicio final de todos aquellos que rechazan el evangelio de la gracia de Dios. La segunda muerte no fue originalmente preparada para la humanidad, sino para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, será compartida por aquellos que se alinean con Satanás al rechazar la gracia de Dios. Pase lo que pase, sin importar cómo nos llegue la muerte, tenemos la promesa de Jesús de que como sus fieles seguidores nunca podremos ser lastimados por la segunda muerte. De modo que debemos determinar, como determinaron los creyentes de Esmirna, ser fiel hasta la muerte, sin importar cómo o cuándo venga esa muerte, estando seguros de que nada ni nadie en el cielo o en la tierra nos separará jamás del amor de Dios. Vamos a seguir con el punto 3. La iglesia en Pérgamo. Y el tema es haciéndonos de la verdad. La lectura de esta sección es Apocalipsis capítulo 2, de los versos del 12 al 17. Hay un gran contraste entre el mensaje de la iglesia de Pérgamo con el mensaje anterior a la iglesia de Esmirna. La iglesia en Esmirna soportaba una enorme presión y persecución, pero la iglesia en Pérgamo estaba afligida con la corrupción, la inmoralidad y la falsa doctrina. En el verso 12, Jesús comienza esta carta identificándose como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta espada simboliza la palabra de Dios, que procede con poder de los labios del Señor Jesucristo. Debido a que tiene 2 filos, corta de 2 maneras.
Hebreos 4 señala que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es que la palabra de Dios nos despierta a la realidad objetiva, apela al pensamiento y la razón, le habla a la mente. A través de la palabra de Dios podemos ver la verdad que de otra manera se mantiene oculta de nuestra vista. La palabra también despierta sentimientos dentro de nosotros, inspira en nosotros una reverencia, nos toca con el mensaje del amor incondicional y el perdón de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, activa nuestra voluntad. La ciudad de Pérgamo fue la capital romana de la provincia de Asia, ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Esmirna. Era un centro de adoración a ídolos paganos y al emperador. Jesús llama a Pérgamo el lugar donde está el trono de Satanás, es decir, el lugar donde Satanás gobierna. Muchos exégetas de la Biblia piensan que esto es una referencia al gran altar erigido al dios griego Zeus, que fue construida al lado de una montaña con vistas a la ciudad. Este altar estaba frente a un gran trono o silla de 40 pies de alto. Desde casi cualquier punto de la ciudad puedes mirar hacia arriba y ver lo que el Señor llamó el trono de Satanás. El Señor comienza su elogio a los creyentes de Pérgamo, indicando que se han mantenido fiel a su nombre. No han negado quién es Jesucristo y sostienen una sana doctrina sobre el hecho de que Jesús es Dios hombre. No solo es como un Dios o no mitad hombre y mitad Dios, sino que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Casi todas las herejías de ese día hasta nuestros días surgen de la negación de la deidad de Jesús. Jesús también afirma el hecho de que los creyentes de Pérgamo arriesgaron sus propias vidas por la fe. Él dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El nombre Antipas significa contra todos. No sabemos mucho sobre este hombre, aunque se dice que es el primer mártir bajo la persecución romana en Asia. La traducción sostiene que Antipas fue torturado hasta la muerte, quemado vivo dentro de una estatua de bronce en forma de toro, que se calentaba al rojo vivo. Ese es el precio que Antipas pagó por ser fiel a su fe en Jesucristo. Literalmente tuvo que enfrentarse contra todos. La segunda mitad de la evaluación del Señor para esta iglesia es una reprimenda por los graves errores que sacudían la solidez de esta iglesia. Uno de sus errores es que Jesús es lo que Jesús llama la doctrina de Balaam. Esta es una referencia al relato que se encuentra en el libro de Números, capítulos 22 al 25, donde Balaam, un falso profeta, es contratado por el rey Balac de Moab para maldecir a la nación de Israel. Balaam intenta imponer la maldición, pero cada vez que abre la boca no sale una maldición, sino una bendición. Dios no permitió que Balaam y el rey de Balac maldijeran a su pueblo. Sin embargo, Balaam estaba tan decidido a lograr su mal propósito que pagó a mujeres de Moab y a Madián para atraer y seducir a los hombres de Israel a la inmoralidad sexual. Debido a que estas mujeres eran adoradoras de ídolos, también sedujeron a los israelitas para que siguieran a sus dioses falsos.
Miles de israelitas sufrieron y murieron por esta razón. Entonces Jesús en el verso 14 advirtió a los cristianos en Pérgamo que no se dejen seducir por el mismo error. Pedro nos advirtió de lo mismo cuando escribió sobre aquellos con los ojos llenos de adulterio que seducen a los inestables, que han dejado el camino recto y se han alejado para seguir el camino de Balaam. Esta doctrina de Balaam continúa amenazando a la iglesia en nuestros días. Iglesias que han adoptado una atmósfera donde no señalan al pecado y solo hablan de la prosperidad. Pastores y evangelistas falsos que se han convertido más en conferencistas motivacionales que mensajeros que anuncian la inminente venida del Señor, procurando que las personas que lo escuchan estén preparados para su venida. Otro error, el que Jesús advierte, es la doctrina de los nicolaitas. Cuando vimos en la carta a la iglesia de Éfeso, Jesús elogió a la iglesia por odiar las prácticas de los nicolaitas. Los nicolaitas fueron una secta que combinaban aspectos de la fe cristiana con prácticas lascivas. Lamentablemente también en nuestros días hay iglesias que han adoptado la doctrina de los nicolaitas y han permitido la inmoralidad y las prácticas lascivas en la iglesia. El nombre de nicolaitas significa conquistadores del pueblo. Y a través de la historia de la iglesia podemos ver que la doctrina nicolaita en efecto conquistó a muchos cristianos e incluso a iglesias enteras, enviándolos al error y a la destrucción. ¿Cómo entonces debería una iglesia lidiar con amenazas tales como la doctrina de Balaam y la práctica de los nicolaitas? La respuesta de Jesús fue: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Y es que la palabra de Dios expone tanto el pecado de la inmoralidad como el pecado del orgullo espiritual y el egoísmo. Es una de las razones por la cual muchas iglesias en nuestro tiempo evaden la clara exposición de las Escrituras y no predican la palabra de Dios. Como hemos visto anteriormente, cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis corresponden a un periodo de la historia de la iglesia. La etapa de Pérgamo abarca el periodo entre Constantino el Grande, comenzando en el año 324 después de Cristo, hasta el siglo VI, cuando comenzó la era de los papas. Cuando Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, fue la época del primer matrimonio entre la iglesia y el Estado. De hecho, el nombre Pérgamo significa matrimonio y proviene de la misma raíz de la que obtenemos las palabras como monogamia y bigamia. Constantino no era un cristiano ortodoxo. De hecho, adoptó muchas prácticas paganas a las que llevó a la iglesia donde fueron aceptadas. A medida que la influencia política de la iglesia creció durante este periodo de la historia, su influencia espiritual disminuyó. En el cierre de esta carta, el Señor hace una promesa especial a los creyentes de ese lugar y también a nosotros hoy. El maná era el alimento del cielo con el que Moisés alimentaba al pueblo de Israel en el desierto. Jesús mismo es el alimento del cielo en el cual usted y yo podemos alimentarnos. En Juan 6, Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Él es el maná escondido. Él es el alimento
para el espíritu interno. Jesús también promete una piedra blanca con nuestro nuevo nombre, un nombre secreto escrito sobre él. El símbolo de la piedra blanca es significativo porque los romanos de la época de Juan la usaron como un signo de favor especial. El nombre secreto escrito en la piedra era, por supuesto, otro símbolo de intimidad, de una relación especial e íntima con Dios. Y es que si conocemos al Señor Jesús y si mantenemos nuestros corazones puros de las influencias corruptoras del mundo que nos rodea, Él ha prometido darnos un nuevo nombre, un nombre secreto, una marca especial de intimidad con Él. Ese nombre significa no solo un cambio en lo que nos llamamos, sino que identifica en lo que nos hemos convertido. Somos nuevas criaturas, con una nueva naturaleza, herederos de un nuevo y emocionante destino en la eternidad. Una relación rica, cálida e íntima con Jesucristo. ¡Qué lindo! Vamos a continuar con el punto número 4. La carta a la iglesia en Tiatira. Y el tema, aumento en las buenas obras. Y la lectura se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, del 18 al 29. Tiatira era un pequeño centro de comercio ubicada en la carretera principal entre Pérgamo y la Odisea. Hoy se conoce como Aquisar y se parece mucho al tiempo en que se escribió esta carta. Y es que Aquisar sigue siendo un centro de comercio. Sus exportaciones más importantes son los mismos productos que se producían en la antigua Tiatira. Estos productos eran la tela de algodón, lana, frutas y tintes. En el libro de los Hechos se menciona una mujer llamada Lidia, quien fue fruto del ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Filipo. Lidia era vendedora de productos teñidos y originalmente venía de la ciudad de Tiatira. En Tiatira habían unas uniones laborales de sindicato, como los que hay hoy día. Y era difícil ganarse la vida sin ser miembro de uno de ellos. Algo que pronto será muy importante en nuestro estudio de esta noche. Comenzando en el verso 18, Jesús se identifica por primera y única vez en el libro de Apocalipsis como el Hijo de Dios. En estos tiempos habían sectas que decían que Jesús nunca dijo que era el Hijo de Dios. Sin embargo, este pasaje es uno de varios pasajes en el Nuevo Testamento donde claramente Jesús hace esta declaración. En este pasaje Jesús enfatiza su deidad y apoya esa afirmación con unas imágenes. Sus ojos lo presenta como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. La imagen de los ojos como fuego ardiente sugiere su capacidad para ver más allá de lo superficial. Y la imagen de los pies como bronce bruñido sugiere su habilidad para pisotear el pecado y la injusticia. Comenzando en el versículo 19, Jesús elogia esta iglesia y le dice: yo conozco tus obras y amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Dentro de la comunidad de Tiatira habían muchos creyentes que amaban a Dios, que servían al pueblo, que tenían fe en su palabra y que perseveraban. Era una iglesia muy atractiva por afuera, pero algo estaba mal en esta iglesia. Ahora bien, había una mujer que influía dentro de esta iglesia y esa mujer era dominante y depravada.
Jesús la llama Jezabel. Ese, por supuesto, no era el nombre de pila de esta mujer, sino un nombre que el Señor le dio para indicar su carácter. Carácter representado por otra Jezabel en el Antiguo Testamento, quien era hija del rey Sidón y la esposa del rey Acab. El problema con esta mujer no era que fuera una profetisa, sino que era una profetisa falsa. Su enseñanza corrupta consistía en seducir a los creyentes a tolerar, aceptar y a participar en la inmoralidad sexual y la idolatría. En este punto encontramos el vínculo entre esta mujer malvada y el control económico de los sindicatos de Tiatira. Y aquí está el problema. Estos cristianos de Tiatira tenían que pertenecer a una unión para ganarse la vida. Pero pertenecer a la unión significaba que estaban obligados a participar en las prácticas sexuales inmorales y la adoración de los ídolos que se practicaban en estas uniones. Entonces los cristianos tuvieron que tomar una decisión entre permanecer fiel a Dios o unirse a estas uniones laborales y trabajar bajo esas reglas. Y lo peor de todo es que esta mujer Jezabel estaba enseñando lo siguiente, que estaba bien que los creyentes de Tiatira se unieran a las uniones y que se sometieran a las presiones de la cultura malvada y que Dios pasaría por alto su pecado. Si sus principios cristianos se interponían entre su éxito en los negocios, entonces ellos tenían que decidir poner a un lado sus principios cristianos. Aquí nuevamente vemos cuán relevante es el libro de Apocalipsis para nuestro tiempo. El síndrome de Tiatira es muy paralelo a lo que le sucede a las iglesias de nuestro tiempo, ya que hay iglesias que respaldan estilos de vida que la Biblia condena e identifica como pecado. Iglesias que no disciplinan a sus miembros que participan en la inmoralidad sexual. Iglesias que no señalan la pornografía en su congregación como un pecado para no ofender a nadie. Pero el Señor responsabiliza a tales iglesias hoy, tal como lo hizo en el primer siglo. Jesús le dice: ¿por qué toleras a esa mujer Jezabel? El castigo que el Señor menciona contra la enseñanza corrupta de Jezabel refleja la gravedad de la enfermedad de la inmoralidad y la idolatría en tales iglesias. Primero, se dirige a Jezabel. En el verso 22 Jesús le dice: la arrojaré en una cama de sufrimiento. Hay una nota de ironía en esta declaración, porque una cama en este caso implica el lugar mismo de su adulterio y fornicación. En efecto, lo que él quiere decir es: si ella quiere una cama, que así sea, pero resultará una cama de dolor y no de placer. En segundo lugar, hay un grupo de personas alrededor de Jezabel que también estarán sujetos a castigo. El Señor sigue diciendo: y los que cometan adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Esta es una referencia a quienes practican la inmoralidad y la idolatría seducidos por Jezabel. El sufrimiento al que se refiere Jesús puede ser una referencia a enfermedades de transmisión sexual. En nuestro propio siglo, enfermedades de transmisión sexual como el SIDA han sido identificados como las causas de este tipo de pecado. Tercero, el Señor dice: heriré de muerte a sus hijos. Esta es una referencia
no a los niños físicos, sino a aquellos que son espiritualmente hijos de Jezabel. Es decir, aquellos que han absorbido su enseñanza y han vivido sus propias vidas y ahora enseñan a otros que hagan lo mismo. La muerte a la que Jesús se refiere en este caso es la muerte espiritual, lo que él llama la segunda muerte. El Señor siempre deja abierta la puerta del arrepentimiento y el perdón. La frase clave que usa en este pasaje es: a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Mientras Juan registraba las palabras del Señor a los creyentes de Tiatira, todavía había tiempo para que cambiaran y se arrepintieran. Pero Jesús finalmente concluye que ella no estaba dispuesta a arrepentirse. Ella ha endurecido su corazón y como resultado viene el juicio. En el versículo 23 Jesús dice: entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merecen. El propósito del juicio y la disciplina dentro de la iglesia es la purificación de la misma. Una iglesia pura es una iglesia fuerte. Cuando estamos conscientes de nuestra debilidad, estamos abiertos al poder destructivo del pecado en nuestras vidas. La iglesia de Tiatira simboliza claramente el periodo más oscuro y corrupto de la historia de la iglesia. Es representado por el periodo desde el siglo VI hasta el siglo XVI, un periodo de 1000 años llamado la Edad Media. Era una época en que la iglesia institucional se había vuelto muy poderosa y corrupta. Se contaminó al combinar ritos paganos y la enseñanza cristiana falsa. El mensaje de aliento del Señor para esta iglesia es: espera. En el versículo 25 Jesús le dice: solo que retenga con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. En efecto, dice, no dejes la verdad. ¿Qué verdad? La palabra de Dios. No dejes tus preceptos morales. ¿Qué preceptos morales? La santidad. A aquellos que se aferran a esto hasta su regreso, el Señor les da una promesa. En los versículos 26 y 27 vemos una referencia al reino terrenal del milenio, en el cual los santos compartirán la autoridad gobernante con Cristo. Luego, la promesa de la estrella de la mañana en el verso 28 es de hecho el comienzo de la segunda venida de Cristo. La primera parte de esta promesa es el rapto de la iglesia. La primera promesa de este tipo en el libro de Apocalipsis. La estrella de la mañana, Jesús, aparecerá para venir a todos aquellos que verdaderamente le pertenecen, que han sido guardados por el Espíritu de Dios de los males de este mundo. La estrella de la mañana sale hasta 3 horas antes que el sol. A lo que se refiere esto es que debes levantarte temprano mientras todavía está oscuro para poder verla, lo que indica que si no estás buscando, no la vas a ver. Asimismo va a suceder con el rapto de la iglesia. Va a ser un evento que solo aquellos que están pendientes a ello lo experimentarán. Pero la historia no termina ahí. Así como la estrella de la mañana aparece antes de que salga el sol también saldrá, brillante, poderoso y visible para todo el mundo, para establecer su reino aquí en la tierra. Esta será la culminación de la gloriosa segunda venida de Cristo.
Con esta iglesia culminamos el estudio de hoy. La semana que viene estudiaremos las cartas a las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y también un pequeño resumen de todas y su mensaje para nuestro día de hoy. Que Dios les bendiga mucho y que Dios los guarde. Gracias, Samuel, por la enseñanza de hoy. Esperamos que ustedes estén con nosotros nuevamente para escuchar la segunda parte de esta lección. Esperamos que el Señor te bendiga en esta semana y que usted pueda tener una linda experiencia con Él. Nos vemos hasta la próxima lección.